Bueno, vamos a representar fracciones en la recta real. Primero vamos a ver si tenemos una fracción representada, cómo podemos averiguarla. Recordamos que en una fracción cualquiera, el denominador son las partes en las que se divide una unidad. Y el numerador son las partes que yo tomo de esa unidad. Entonces, para averiguar una fracción como esta, el A o el B, me tengo que fijar en la unidad entre el 0 y el 1, en cuántas partes está dividido. Cuento las partes en las que está dividido entre el 0 y el 1. En este caso tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 partes. 1, 2, 3, 4 y 5 partes. El denominador será 5 porque he dividido en 5 partes la unidad. Luego esta fracción B, su denominador será 5. ¿Cómo averiguo el numerador? Veo las partes que he tomado. Como los números positivos crecen de izquierda a derecha, aquí sería una parte de 5, un quinto, 2 partes de 5, 2 quintos. Me quedo aquí 3 partes de 5. Este número es 3 quintos. En los números negativos, el denominador es igual. Miro entre el 0 y el menos 1 en cuántas partes está dividida la unidad. 1, 2, 3 y 4. Lo he dividido en 4 partes. Luego el denominador será 4. En este caso la fracción es negativa. Como los números negativos crecen hacia la izquierda, empezaré a contar desde el 0. Aquí estará menos 1 cuarto, menos 2 cuartos. Estoy aquí, he tomado 3 partes, será menos 3 cuartos la fracción A. Eso ocurre entre el 0 y el 1. ¿Qué ocurre cuando estoy entre dos números enteros que no es el 0 y el 1? El denominador exactamente igual. Miro en este caso entre el 2 y el 3 en cuántas partes se ha dividido la unidad. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 partes tengo entre el 2 y el 3. ¿En cuál me he quedado? 1 séptimo, 2 séptimos, 3 séptimos. Pero como no estoy en el 0, sino que estoy en el número entero 2, antes he recorrido 2 números enteros completos, le tengo que sumar a este 3 séptimos 2 unidades enteras. ¿Cómo? Esta es una fracción expresada de forma mixta. ¿Cómo averiguo cuál es la fracción impropia? Hago el mínimo como un múltiplo, coloco un 1 debajo, el mínimo como múltiplo es 7. 7 por 2 es 14, 3 más 14, esta fracción que está de forma mixta es 17 séptimos. ¿Qué pasa si lo hago al revés? Si tengo una fracción y la quiero representar. Voy a hacerlo con 2 mixtos, ¿vale? En este caso, tendría que pasar de fracción impropia a fracción mixta. ¿Cómo lo hago? Divido numerador entre denominador. 7 entre 5 cabe a 1 y el resto es 2. Tengo una unidad entera completa más 2 partes que me sobran. 2 partes de 5 que había dividido. Luego tengo que representar en la recta el número entero 1 más 2 quintos. ¿Cómo lo hago? Me voy hasta el 1 y entre el 1 y el 2 lo divido en 5 partes. Si tengo una cuadrícula o tengo una regla, lo puedo dividir. Si no, podría usar el teorema de Tales para hacer partes iguales. Utilizar una regla, coger la división. Con la regla toman 5 partes iguales. Lo unen con el extremo y haciendo paralelas. Con una cuadra en cuartagón, tienen sus 5 partes iguales. Si utilizan una cuadrícula, hacen justo coincidir con los cuadros, ¿vale? Si divido en 5 partes iguales entre el 1 y el 2, me quedo con la segunda parte. Esta fracción de aquí, que es una unidad entera más 2 quintos, es la fracción 7 quintos. Lo mismo haría si la fracción es impropia pero negativa. Divido numerador entre denominador. 3 entre 2 es 1 y sobra 1. Menos una unidad menos un medio.
Tengo que llegar hasta el menos 1 y entre el menos 1 y el 2, dividirlo en dos partes iguales, divido por 2 y todos son de las partes. Lo que aquí es menos 3 medios.